Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy continuamos con el capítulo 9 del libro de los Hechos. No sin antes, hermanos, déjenme decirles que necesitamos orar porque muchas personas cada vez más cercanas a los círculos que cada uno de nosotros maneja están siendo enfermadas con esta enfermedad COVID-19. Así que yo les ruego en el amor de Jesús que nos tomemos un tiempo para orar porque familias, niños, jóvenes están sufriendo por la pérdida de familiares. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que nuestra prudencia sea beneficiosa, no tan solo para nuestra familia, sino también para nuestra comunidad y para nuestra sociedad. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia en nosotros, Dios. Gracias porque tú eres Dios y como tú no hay nadie. Así que te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que sigas bendiciendo nuestras familias, Dios. Que prosperes, Padre, la obra de tus manos, Señor, aquí en este lugar. Bendice tu iglesia, Dios, que bendigas a cada niño, a cada joven, cada señorita, Dios, y que tu misericordia sea con nosotros, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a tratar este texto y en ese sentido hemos orado porque creo que Dios está obrando. Mire lo que tengo en la pantalla. Vamos a tratar el tema de la curación de Eneas. Pareciera como un milagro un poco aislado porque a partir de aquí, estábamos trabajando con Saulo y luego Saulo, parece que la historia bíblica va a poner una pausa y después vamos a ver a Pedro en la curación de Eneas, vamos a ver a Dorcas y parece que ahora cambia de interlocutor, de protagonista. Ahora vamos con Pedro y a seguirle los pasos de cómo él estableció el reino de Dios de la iglesia en el primer siglo. Aquí está la curación de Eneas. Voy a leerla, ustedes lo tienen en la pantalla. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Está sencillo, está corto el texto, pero hay mucha riqueza todavía en este texto. Mire, le voy a mostrar un mapita que tenemos por aquí preparado para ustedes. Voy a ver si se puede ver para que nos ubiquemos más o menos en dónde estaba Lidia. Mire, aquí está Jerusalén, que es el cuadradito grande, y a partir de aquí creo que vamos a tener que empezar a usar mapas para que se vaya relacionando más o menos con el contexto bíblico. Aquí tenemos voy a mover tantito el micrófono, tenemos a Jerusalén, aquí está Hebrón. Yo no sé si ustedes recuerdan un pasaje del Antiguo Testamento muy significativo de Hebrón, es que este es el lugar montañoso que Caleb reclamó para sí allá en el Antiguo Testamento. Ese es el monte Hebrón. Aquí está Belén, conocido por el lugar en donde nació nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, de Jerusalén un poquito hacia el noroeste se encontraba Lidia. Aquí está Lidia y para referencia, para que más o menos se ubiquen, aquí está Jope. No sé si ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento, esta ciudad se hizo muy famosa en el libro de Jonás, ¿se acuerdan? Así que aquí está Jope, aquí está Arimatea, de donde era José de Arimatea. Aquí está la ciudad de Jericó. Este es lo que nosotros llamamos el Mar Muerto. Aquí está más o menos el área. Ahora, si aquí está Jerusalén y aquí está Lidia, formaba parte de Judea. Formaba parte de Judea. Si nosotros nos vamos un poquito más arriba, nuestro mapa aquí nos ubica en Cesarea. Y aquí está Nazaret. Ahora, es importante ubicarnos más o menos en el área geográfica para que nosotros nos demos cuenta. Recuerden que el libro de los Hechos nos dice que me seréis testigos en Jerusalén, que es la ciudad
Santa, Jerusalén, en Judea, que es el área, la provincia alrededor de Jerusalén, Samaria, que es hacia el norte, que es la parte en donde se encuentra Nazaret. De hecho, mucho del testimonio y mucho del trabajo que Jesucristo nuestro Señor desarrolló, compartiendo el Evangelio, se desarrolló en Samaria. De hecho, le decían Jesús de Nazaret. Y entonces es interesante que Pedro se mantiene dentro de los límites, ¿no cree? Pedro se mantiene dentro de los límites de Judea. Y aquí encontramos a Pedro y lo vamos a hacer protagonista por algunos 2 o 3 devocionales para que vayamos viendo cómo al círculo interior de los discípulos van perdiendo el miedo y van trabajando esa idea de decir vamos más allá de nuestras fronteras. ¿Ok? Ya las personas fueron hasta Damasco, ya las personas fueron y están aceptando a Cristo, etcétera. Pero los discípulos, el grupo de los 11 o 12, si incluimos a Matías, se quedaba dentro de Judea. Interesante. Ahora, dice la palabra del Señor que Pedro visitando a todos. Era una obra muy interesante. Pedro hacía la obra. Ahora, ¿de dónde habían aprendido eso de visitar a las personas? Eso de ir a los lugares donde las personas estaban. Pues la aprendió de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda de aquel texto simbólico del Nuevo Testamento? Decía, recorría Jesús las aldeas y los pueblos. Pedro había adquirido la forma de ministrar de nuestro Señor Jesucristo. Así que él había aprendido a dar esas visitas, esos recorridos, esos rondines a todos los lugares en donde había discípulos. Por eso dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló allí uno que se llamaba Eneas. Ahora, es importante que nosotros consideremos que hay otro Lidia. Hay otro Lidia que es más o menos lo que ahora es Turquía. Que está muchísimo más retirado de lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿cómo saber si es este Lida o aquel Lidia? Bueno, pues lo que pasa que en esta ocasión estamos hablando de Lida. No sé si estaba yo confundiendo la palabra, ¿verdad? Perdón, estaba confundiendo la palabra. Lida. Este lugar es dentro de los límites de Judá. Ahora, halló allí un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en la cama, pues era paralítico, dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que nosotros aprendamos hoy tres conceptos bien importantes. ¿Cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se reproduce? ¿Cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se establece, crece la iglesia? El primero es atendiendo la obra. Nosotros estamos viendo cómo Pedro está yendo hacia los lugares en donde los discípulos estaban. Necesitamos entender nosotros, mis amados hermanos, que en este tiempo de contingencia, la iglesia de Jesucristo tiene que ser atendida. Así que si usted conoce a un líder espiritual, a un hermano, a un diácono, a un maestro de escuela dominical, o usted mismo es un maestro de escuela dominical, un diácono, una persona a cargo de algún área dentro de la iglesia evangélica, cualquiera que ésta sea, mayormente nosotros, los de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, necesitamos entender que necesitamos atender la obra. Mire, de Jesucristo aprendieron a dar rondines y visitas, y ahora Pedro lo está haciendo. Yo le ruego, amado en Cristo, padre de familia, que atienda a sus hijos, lea la palabra con ellos, trabaje con ellos, déles consejos, abrácelos, toque algún instrumento con ellos, haga proyectos espirituales con ellos, porque es importante atender la obra, es importante continuar estableciendo el reino. A veces nosotros como padres de familia nos desentendemos del crecimiento espiritual de los niños, pero déjenme decirle una cosa, Pedro aprendió de Jesús una cosa, atender la obra, y es algo que necesitamos hacer. Tu familia, padre de familia, tu familia, madre de familia, tu familia, joven, señorita cristiano, está siendo atacada en este momento. Mucha información, mucha desinformación, el estrés de estar en casa, las circunstancias económicas, las circunstancias laborales, sale uno, ve a todos con cubrebocas y si llega uno a estresarse un poco. Bueno, primera cosa que ustedes tienen que hacer para ser una familia próspera, una familia establecida, una iglesia establecida es atiendan la obra. Platiquen con las personas, oren por las personas, trabajen en el reino de Dios. Segunda cosa, ¿cómo atendemos la obra, pastor?
vamos y hacemos, vamos y decimos cosas. Miren lo que hizo el apóstol Pedro. Le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Vean lo que dice aquí en el versículo número 34. Dice, le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Perdón, se me está acabando la batería y aparece constantemente este mensajito. Este mensajito aparece aquí, pero ya lo quitamos. Dice: Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Interesante. Le dice: levántate y tiende tu cama. Levántate y ponte a trabajar. Levántate y contribuye con el apoyo económico, con el apoyo laboral, con el apoyo de tu familia. Es muy importante este gesto que está presentando el apóstol Pedro. Le dice: Eneas, levántate, intégrate, reincorpórate a tu familia y hazlo de una manera activa. Tiende tu cama. A veces pasamos por alto estos pequeños detallitos, pero lea conmigo. Si usted está allí en su casa, le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Si Pedro hubiera terminado su expresión allí, para mí hubiera estado bien. Como predicador tengo demasiada enseñanza. Jesucristo te sana, es decir, lo está sanando en el nombre de Jesucristo. Lo que ya habíamos dicho antes, los milagros son en el nombre, en el poder y en la voluntad de Dios. Pero también dice: levántate y tiende tu cama. Enrolla tu cama, tu camilla, ponla en orden. Y yo quiero rescatar dos cosas. Número uno, atiende a tu familia, reintégrala, reincorpórala. Hagan equipo para atender las necesidades más básicas de sus propias familias, de sus propias vidas. No es posible pertenecer a un equipo sin sumarse al reto que ese equipo está enfrentando. Así que, mis amados hermanos, este es un trabajo de liderazgo. El apóstol Pedro nos está enseñando 3 conceptos importantes de liderazgo. El primero: atiende a tu equipo, atiende a tu familia, atiende la obra, ve sus necesidades, acércate a ellos. Número 2, reincorpóralos, levántalos, tómalos en cuenta y dales un trabajo. Muévete en la misma dirección de su necesidad para resolverlo. En el poder mío, en la habilidad mía, en mi ingenio, en mi creatividad, no. El apóstol Pedro dice: Jesucristo te sana, Jesucristo te reintegra, Jesucristo te levanta, Jesucristo te da propósito. Ven y forma una vez más parte del equipo. La Biblia dice que había tenido ya ahí, vamos a ver, en la cama paralítico 8 años. ¿Sabes qué? Eneas es un nombre de varón. Él era el varón, el proveedor de la familia, y había estado 8 años paralítico. Seguramente la crisis económica, seguramente la crisis emocional, existencial, incluso de la familia, estaba trastocada. Y al decirle: levántate y haz tu cama, hay un mensaje bien importante. Pedro está liderando a la misma familia de Eneas para volver a ponerse en marcha. Ahora, al final, dice el versículo 35: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Le vieron todos. Son poblaciones pequeñas. ¿Y qué está pasando? Le vieron todos, los cuales, frase preciosa, frase hermosa, frase formidable, se convirtieron al Señor. ¿Qué está pasando? Ya les había yo platicado acerca de los milagros. Los milagros son las alteraciones físicas, químicas o biológicas a las leyes establecidas por Dios con el único fin de que alguien sea salvo o que alguien madure. Pedro levantó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Eneas por 3 razones principales. Número 1, para que la gloria de Dios se manifieste. Número 2, para que Eneas sea bendecido, sea reintegrado, para bendición de la propia familia, para que la propia familia de Eneas y él mismo se sientan reintegrados, se sientan aceptados, se sientan involucrados, se sientan bendecidos. Y número 3, para que alguien sea salvo, para que alguien se convierta al Señor. La razón principal de un milagro son estas. Las razones principales, de un milagro son estas. La gloria de Dios se manifieste, haya beneficio y directo a las familias, a las necesidades de la iglesia. Y número 3, para que otras personas se conviertan al Señor. Así que cuando usted vea por allí un milagro del Señor,
no olvide que los milagros tienen 3 direcciones. Número 1, que la gloria de Dios se manifieste. Número 2, un beneficio directo hacia el quien se está dando el milagro. Y número 3, que las personas que están alrededor sean asombradas y vengan a los pies de Jesucristo o crezcan. Así que mire, aquí tenemos un texto bastante pequeñito, pero bastante rico. Así que hemos aprendido por lo menos estas cosas. Número 1, atiende a la hora. 3 consejos para los líderes. Seas padre, seas madre, seas maestro, seas pastor, seas misionero, seas maestro de escuela dominical, diácono o lo que sea. Dentro de la iglesia, escucha estos 3 consejos de liderazgo. Número 1, atiende la obra. Atiende la obra. Necesitas atender la obra del Señor. Número 2, atiende la obra con el poder de Jesús. Con el poder de Jesucristo. Recuerda las palabras de Pedro. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz la cama. Número 3, cuando el milagro, cuando la acción, cuando el beneficio directo hacia la familia, hacia el individuo resulta, las demás personas también pueden ser bendecidas aceptando bien a Cristo Jesús o moviéndose hacia la cruz del Señor. Así que mis amados hermanos, tenemos aquí una enseñanza. Les ruego en el amor de nuestro Señor Jesucristo que la pongan en práctica. Hoy es importante que cada uno de nosotros tomemos nuestro papel de liderazgo. Es muy importante que tú y yo tomemos el papel que nos corresponde dentro de esta pandemia. Oramos al Señor para que muy pronto regresemos a las iglesias. Pero recuerda, nunca, jamás, nada será igual. Nuestro liderazgo debe crecer, nuestra fe debe crecer, nuestro compromiso debe crecer. Y estos elementos bíblicos que hemos estado aprendiendo desde el libro de los Hechos nos van a permitir crecer, remontar el marcador, compartir de Cristo Jesús. Te ruego que tú y tu familia sean bendecidos obedeciendo esta palabra. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, que tu misericordia sea con ellos y que tu palabra ya en sus corazones dé fruto eterno para vida eterna. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que permitas que cada uno de nosotros sea movido por tu Espíritu Santo para atender tu obra. Sea movido por tu Espíritu Santo, Señor, para darte la gloria en el nombre de Jesús. Ir estableciendo el reino y que muchos vean lo que tú haces a través de tu iglesia y se conviertan al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense. Adiós.